Esta noche quiero dar una introducción a un estudio que vamos a comenzar en, en, ah, en el tema de la familia y el matrimonio a partir del próximo domingo por la noche. Voy a estar comenzando un estudio basado en este libro, El diseño de Dios para tu familia. El diseño de Dios para tu familia. Y es un análisis bíblico sobre la familia y el matrimonio. Es una meditación en Efesios capítulo 5, versos 22 al capítulo 6, verso 4, en el que el apóstol Pablo habla a la iglesia en Éfeso sobre el rol de el esposo, la esposa y los hijos dentro de el plan de Dios para la familia. Es un aspecto del matrimonio bíblico, de la familia bíblica como es revelada por Dios. Entonces, eh, quiero empezar con una introducción, pues, en estos versículos. Quiero dar una visión aérea, una visión panorámica, pues, de estos textos, y luego ya en el estudio, pues vamos a ir paso a paso, vamos a ir verso por verso, y vamos a ir un poquito más profundo, yéndonos más alrededor de la Biblia y cotejando, conectando todos estos pasajes bíblicos en un mismo conocimiento de Dios, en el mismo manera de ver a Dios revelado en la palabra de Dios, en su palabra. El estudio de hoy se llama el misterio revelado en la familia, el misterio revelado en la familia. Y si recordamos, creo que ya lo hemos mencionado varias veces, cuando nos referimos a la palabra misterio, la palabra misterio no quiere decir un secreto. Un secreto es algo que no se conoce, pero un misterio quiere decir algo que ha estado oculto, pero es revelado a ciertas personas, o ciertas personas son las que conocen, pues tienen conocimiento de esto. Si no hubiera conocimiento de la información, entonces sería un secreto, estaría oculto, estaría reservado. Pero es un misterio porque ha sido revelado, hay un cumplimiento. Y estamos hablando, por supuesto, del plan de Dios para nosotros revelado en su palabra. Por eso el apóstol Pablo hace referencia a ello como un misterio, como un misterio. Pero vamos a la palabra de Dios para que pongamos esto en contexto y nos unamos en una misma manera de pensar. Efesios capítulo 5, verso 32. Es un solo versículo, pero de ahí vamos a irnos a muchos más versículos en este estudio. Efesios 5:32 dice así: grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. Oremos. Padre, gracias, Señor, por su abundante, por su bendita misericordia, Señor, en Cristo Jesús, Padre, porque sabiendo, Señor, que el pecado nos separa de usted, Señor, en su Hijo Cristo, Señor, en su bendito Hijo Jesucristo, Señor, usted nos ha dado, Señor, la revelación de conocerle, Señor, aún más, Padre, de tener, Señor, a su Espíritu, Señor, que nos guía, Señor, a toda piedad, que nos dirige, Señor, y a través de su palabra, Señor, podemos conocerle, Señor, aún más, podemos, Señor, relacionarnos aún más, podemos meditar en ella, Señor. Y Padre, y finalmente usted nos dirige, Señor, nos instruye a una vida de obediencia, Señor, a una vida, Señor, de sometimiento, Señor, a su palabra. Padre, que su palabra, Señor, abunde en nuestros corazones, Señor, y que al meditar en ella, Señor, usted sea glorificado,
que usted sea reconocido y exaltado, Señor, y a través de nuestro testimonio, Señor, su nombre sea también glorificado, Señor, en aquellos que no le conocen, Señor, que aún han de conocerle, Padre. Gracias, Señor, por la oportunidad de venir, Señor. Usted sea con los que estamos aquí reunidos, sea con aquellos que están conectados a través de el medio social, Señor. Que usted también obre, Señor, y que haga, Señor, de su voluntad en cada uno de nosotros, Padre, por medio de su palabra. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Entonces, vemos que el matrimonio, la familia, es un misterio revelado por Dios. Ahí se revela su plan, el plan de Dios. Y debido a ello, encontramos que en la actualidad el matrimonio y la familia en sí están bajo ataque. Están bajo el ataque arduo del enemigo, constante. Hay 3 líneas de ataque hacia lo que es el matrimonio y la familia en su aspecto bíblico. Matrimonio bíblico y la familia bíblica. En primer lugar, el mundo está en ataque contra la familia, contra lo que representa la familia. Nuestra cultura en lo particular está en ataque contra a la familia. Y dentro de nuestra iglesia los matrimonios están siendo atacados también. Hay un ataque hacia la familia, hacia la unidad de la familia. Primero que nada, el mundo se ha unido para representar, para volver a redefinir lo que es el significado del matrimonio. Ahora el mundo quiere definirlo como simplemente la unión de 2 personas que se quieren, o la unión de 2 personas que quieren el mismo propósito, quieren un bien para sí. Cuando Dios lo reveló en su palabra, dijo, varón y hembra los creó, refiriéndose a la unidad del matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, claramente definido en la Biblia, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y ahora vemos que el mundo, y no nada más en este país, no nada más en Estados Unidos, hay una corriente totalmente contraria a esta manera de pensar, pero hostil, aún hostil, con violencia pues hasta esta manera de pensar como la manera ordenada por Dios, una manera correcta. Todos los países vemos diferentes legislaciones, diferentes regiones, no hay una exclusividad, no podemos decir solamente en la manera de pensar de el oeste o de esta región en las Américas, sino lo vemos en Europa, lo vemos en Asia, lo vemos en África, lo vemos en todas las regiones del mundo. Hay una corriente contraria o que quiere hacer a un lado la idea del matrimonio único entre un hombre y una mujer. Nuestra cultura, ¿sí? Particularmente las diferentes culturas alrededor del mundo también tienen su oposición en contra de esta idea del matrimonio. Específicamente en la cultura hispana, ¿verdad? Escuchamos mucho sobre el machismo, escuchamos mucho sobre la idea de el dominio, quién manda dentro del matrimonio, quién tiene las riendas, quién lleva los pantalones dentro del matrimonio. Y hay una lucha. Simplemente dentro de nuestra cultura hispana o de habla español, pues de nuestra región local, ¿verdad? Se hacen alusiones de que cuando el hombre en la casa le ayuda a la mujer, ¿verdad? Es un mandilón o es una persona que está bajo el dominio de la mujer, y se hacen burlas, se hacen chistes, y nuestra cultura misma, ¿sí? Hay veces que inocentemente y a veces que directamente está en ataque en contra a los valores del matrimonio, a la ayuda mutua, al amor entre el hombre y la mujer. Y hay veces que es cuestión de comedia, por así decirlo, o de relajo, de alguna manera, pero es también una especie de ataque en contra al matrimonio bíblico, definido por la palabra de Dios.
Nuestra cultura ataca constantemente la idea del matrimonio. Y en nuestra iglesia y alrededor del mundo, en las iglesias del mundo, vemos que dentro de la casa de Dios, dentro de la iglesia de Dios, el matrimonio está constantemente bajo ataque. Estas ideas han influenciado, se han introducido dentro de las iglesias. Las ideas que atacan el mundo, las ideas que atacan nuestra cultura, no estamos exentos dentro del pueblo de Dios de estos ataques. Y vienen, entran, aún escuchando la verdad, aún leyendo lo de la palabra de Dios, vemos que vienen estos ataques y se introducen dentro de la iglesia. Y hay un propósito para ello, ¿sí? Trastornar nuestro conocimiento de Dios, trastornar nuestra visión de la revelación de Dios, de la palabra de Dios. Nuestras iglesias en particular, nuestras familias están siendo atacadas por estas corrientes del mundo y de la cultura en la que vivimos. Hay un propósito para ello. El matrimonio fue ordenado por Dios. Miren, Génesis capítulo 2, vamos a Génesis 2, versículos 24 y 25, vamos a ir al principio de la historia. Ahí Dios define desde un principio lo que es el matrimonio y la familia. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Y déjenme le digo, qué tan íntimo es el matrimonio, porque yo no me atrevería a andar desnudo por la calle, ¿verdad? No me atrevería a andar desnudo por la calle, ¿verdad? Pero pues con mi esposa no parece haber problema, ¿verdad? En ello, se asusta a veces. Pero, esta es la idea del matrimonio que Dios lo ha hecho. Y lo vemos naturalmente, ¿verdad? En los que son matrimonios. En nuestra casa, la regadera del baño es de vidrio, es transparente, ¿verdad? Entonces, a veces entra mi esposa, ¿verdad? A veces entro yo, y pues quien está en la regadera, pues está expuesto, ¿verdad? Pero no hay vergüenza, no hay pudor dentro de ello, porque está dentro de una relación especial diseñada por Dios, ¿verdad? Y aún en nuestros tiempos y aún en el mundo es igual, ¿verdad? Es igual incluso dentro de la gente no creyente, ¿verdad? Estaban desnudos y no se avergonzaban desde el principio. El hombre y su mujer no se avergonzaban, ¿sí? Esa era la idea de Dios para el matrimonio, una intimidad tal que no había vergüenza entre ellos. Ahora, no puedo decir lo mismo, de salirme de la misma manera o exponerme de la misma manera contra el mundo. Hay gente que no tiene problema con ello, ¿verdad? Pero yo sí, yo sí. Pero vemos que la idea de Dios en el matrimonio aún sigue palpable hasta nuestros tiempos. El punto de ello es que Dios dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, y el punto de esto serán una sola carne. Dice, ahora los dos son una sola carne. Y a eso viene, pues, que no se avergonzaban el uno del otro, ¿sí? Obviamente si hay algún tipo de pudor o vergüenza entre los unos, va a haber problemas en el matrimonio, ¿verdad? Va a haber dificultad, pues, para las funciones del matrimonio, para todo, ¿sí? La procreación y todo lo que viene con ello. Pero ahora en el plan de Dios dice, los dos serán una sola carne. De las dos personas ahora viene una sola manera de pensar y una sola persona, en una manera única de pensar.
en la idea y en el plan de Dios. Y lo que vemos ahora en nuestros tiempos, en el mundo, en las corrientes filosóficas nuevas, por ejemplo, movimientos machistas, movimientos feministas, ¿sí? El hombre es el que importa, la mujer es el que importa, en especial los movimientos feministas que ahora están dándole importancia para decir, o están buscando la manera de sacar la mujer sobre el hombre, el valor de la mujer sobre el hombre, diciendo que es más importante el valor de la mujer, o que ha sido suprimida a tal manera que necesitamos darle más valor o incrementar más importancia a los valores de la mujer sobre los de los hombres, los derechos de la mujer sobre los de los hombres. Incluso llegamos hasta la manera de pensar que el aborto es un derecho de la mujer, es un derecho de la mujer, es un derecho sobre la vida de los hijos que procrean entre el hombre y la mujer, aunque sabemos que sin el hombre no hay procreación, no hay hijos, pero este derecho se le quiere dar a las mujeres. Y esos movimientos feministas entran a la iglesia, entran también a lo largo de los años, han estado influenciando, se han estado metiendo, se han estado dirigiendo a las diferentes iglesias, y ahora vemos movimientos feministas también dentro de las congregaciones cristianas. Ahora, si nos vamos a la Escritura, esto no es nuevo, esto no es nada nuevo. Justamente aquí en Efesios, en donde estamos, en este texto, el apóstol Pablo está hablando contra estos movimientos feministas. Lo hizo también en la carta a los Corintios, lo vamos a estar viendo en los estudios de los domingos en la mañana. Estas ideas no son nuevas. De hecho, esto viene desde la maldición de la mujer, cuando finalmente el hombre cae y Dios confronta al hombre y a la mujer sobre su caída, sobre su desobediencia. Dios es claro hacia la mujer en este punto. Le dice en Génesis 3:16: en gran manera multiplicaré el dolor del parto, con dolor darás a luz a los hijos, y con todo tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Y desde entonces, ¿sí?, la mujer ha estado peleando por tener dominio sobre el hombre. Esto viene desde el principio, esa es la guerra de los sexos, como le conocen ahora, ¿sí? El hombre contra la mujer, ¿sí? ¿Quién vale más? ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién debe de ejercer autoridad? Y esto viene a inundar, estas ideas vienen a inundar los matrimonios, ¿sí?, el hombre y la mujer, incluso dentro de la iglesia, y se vuelve un desorden contrario a la palabra de Dios. Estos movimientos feministas tienen un propósito también, como es el ataque hacia la familia. Incluso este mismo es otro ataque al matrimonio y a la familia. ¿Por qué consideramos que son ataques a ellos? Porque son un ataque en contra al orden de Dios. ¿Y cuál es el orden de Dios? Génesis 3, 27 y 28. Perdón, Gálatas 3, 27 y 28. Ya decía yo, Génesis no tiene 27 y 28, pero es Gálatas. Ya me fallan las largas, las cortas, más bien. Gálatas 27 y 28. En el orden de Dios no hay mayor y no hay menor. Nadie es mayor, nadie es menor. Porque todos los que fuisteis bautizados, dice Gálatas 3, 27 y 28, todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo han sido revestidos.
No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Dentro de la iglesia no cabe la superioridad. ¿Sí? Esta mañana escuchamos en el mensaje, todos somos iguales, Dios nos mira a todos igual. ¿Qué es la manera en la que todos somos iguales? Todos somos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay quien peca más, no hay quien peca menos. ¿Sí? No hay judío, no hay griego. ¿Sí? No hay esclavo, no hay libre, no hay hombre, no hay mujer. Todos somos pecadores, destituidos de la gloria de Dios y necesitados de la gracia de Dios. Necesitados del perdón de Dios. En esa manera somos todos iguales. No hay quien sea mayor, no hay quien sea menor, no hay quien sea mejor, no hay quien sea peor. Todos somos iguales, igualmente destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra realidad. Pero Dios dio un orden. Dios dio un orden, Dios dio una manera de dirigirnos, porque Dios es un Dios de orden. Eso también se lo dijo a la iglesia de los Corintios. Primera de Timoteo 2:13, el apóstol Pablo le habla a Timoteo sobre este orden. Primera de Timoteo 2:13. Dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. El orden de Dios es básico, es el orden de la creación. Ese es el orden de Dios. Adán fue creado primero y después Eva. Así lo resume el apóstol Pablo. Quiere decir que el hombre tiene un orden debido a su creación. Y Dios estableció ese orden porque así lo dispuso Él. No porque el hombre sea mejor, no porque el hombre tenga más derechos. Ya vimos que todos somos igual de pecadores, todos somos igualmente, pero Dios estableció un orden para su creación y este fue el que Él decidió. Dios decidió que el hombre fuera creado primero y después la mujer. Pero aún así, dentro del orden de Dios, Dios estableció responsabilidades. Esa responsabilidad de haber sido creado primero, ¿sí? Le da al hombre la responsabilidad de instruir, de ser el que instruye. Justamente aquí en 1 de Timoteo 2, versículos 11 y 12, nos dice que aunque el hombre fue creado primero, ¿sí? También es la responsabilidad del hombre instruir a la mujer. Y muchos dicen que estas palabras son duras, estas palabras del apóstol Pablo son duras, pero tenemos que entender el contexto de la cultura en la que se escribe la primera carta a Timoteo. Estamos hablando del siglo I. Estamos hablando de que en este tiempo no había dificultad para entender que el hombre era el sacerdote de la casa. Al menos en el pueblo de Israel, esta era la manera en que era instruida la familia y pasaba de generación en generación. Y la responsabilidad del hombre era de instruir a su casa en la palabra de Dios, en la instrucción del Señor, en el conocimiento de Dios. No era extraño, pues, para ellos escuchar estas palabras. Entonces, ahora, con un enfoque feminista o con ideologías machistas y feministas, podemos darle otro matiz pues a las palabras del apóstol Pablo. Miren lo que dice aquí en 1 de Timoteo 11 y 12. Dice que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca en silencio. Ahora, esto no quiere decir que la mujer no hable, ¿sí? Esto no quiere decir que en la casa de Dios la mujer no va a enseñar o no va a decir nada, va a mantener el pico cerrado, sino que está hablando de enseñanza y de autoridad. Está hablando de aprender en sujeción y en obediencia.
y aprender del hombre. Esto es un llamado no tanto a la mujer a que se sujete a su marido, sino al hombre a sujetarse a la responsabilidad que Dios le ha dado en dirigir a su familia. ¿Sí? En los tiempos en que Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo está en Éfeso, ¿sí? Y en Éfeso hay varios pastores, hay varios ministros de la palabra de Dios, y Timoteo llega ahí como representante de Pablo. Entonces, en los tiempos de Timoteo hay un movimiento de feminismo, y por eso es que Pablo toca este tema con Timoteo y le dice: no dejes que esto tome presa de la iglesia, no dejes que estas ideas lleguen a la iglesia. Es necesario que la mujer aprenda de su marido, ¿sí? Para que el marido cumpla la responsabilidad que Dios le ha dado de enseñanza de la palabra de Dios a su familia. Entonces es necesario que la mujer aprenda de su marido. Dice: y no permito, y esta era una regla general en todas las iglesias, incluso dentro de las sinagogas, porque el apóstol Pablo primero enseñaba en las sinagogas y después sembraba iglesias. Dice: la mujer no enseña ni ejerce autoridad sobre el hombre dentro de la iglesia, sino que aprende en silencio. Y a lo que se refiere esto es precisamente al pastorado. Está hablando de ejercer autoridad dentro de la iglesia, está hablando de ejercer el oficio de pastor o de anciano dentro de la iglesia. Porque obviamente estos movimientos feministas estaban dándole auge a que se levantaran mujeres a querer tomar la posición de pastor. Y si nos venimos a nuestros tiempos, ¿verdad? Pues ahora abundan, tal vez hay más iglesias con mujeres pastoras, ¿sí? Simplemente en nuestra comunidad. Y eso no habla tanto, no habla muy bien de los varones, de los hombres dentro de esas iglesias. No considero yo que sea la culpa de las mujeres, pues, que se han levantado a tomar esta responsabilidad de enseñar, de la instrucción, de la enseñanza de la palabra, de la predicación, sino habla más bien de la condición del hombre en nuestras comunidades, en nuestra sociedad. La condición del hombre incapaz de tomar la responsabilidad, o la indiferencia, más bien, de tomar la responsabilidad que Dios nos ha dado como sacerdotes del hogar y responsables de la instrucción de la palabra de Dios. Esto no habla tan mal de la mujer como del hombre, porque el hombre ha desechado pues el tomar esta responsabilidad que Dios le ha dado. También dice en 1 Corintios 14, 34 y 35, el apóstol refuerza este punto. 1 Corintios 14, versos 34 y 35. Las mujeres guarden silencio en las iglesias, no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. ¿Sí? Estas son, esto viene del Antiguo Testamento, son enseñanzas que ya habían estado en el Antiguo Testamento. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer enseñe o hable en la congregación. Como les digo, no estamos diciendo que la mujer no puede hablar o no puede comunicarse, pues. No es en el sentido de hablar, sino en el sentido de tomar el rol de enseñanza, el ministerio de la enseñanza dentro de la iglesia. Obviamente, dentro de la iglesia, particularmente aquí en Loma Alta, tenemos ministerios en los que las hermanas toman el rol de la enseñanza, ¿verdad? Con los jóvenes, con los niños, con los
pequeños, incluso con las mismas mujeres, con las hermanas, así como Pablo también le dice a Timoteo, las mayores enseñan a las más jóvenes, ¿verdad? Entonces es importante el rol, el trabajo de la mujer en la enseñanza, ¿sí? Pero dentro del orden establecido por Dios, ¿sí? Porque Dios estableció un orden para todos nosotros. Y el rol de la enseñanza desde el púlpito, en la predicación, ha sido dado por Dios a el hombre. No porque sea mejor, no porque tenga más autoridad que la mujer, sino porque es el orden que Dios ha dado, porque todos somos iguales, ¿sí? Eso es lo que ya hemos establecido. Así es que el hombre ha dejado esta responsabilidad y la mujer ha tenido que salir al quite. Esa es la realidad. Muchas mujeres han tenido que salir al quite para seguir. Pablo mismo habla sobre esto. Dice, hay quien enseña, hay quien predica a Cristo, ya sea por contienda o por vanagloria o por sinceramente, honestamente, dice, pero al final Cristo es predicado, ¿verdad? Y ya sea por un motivo u otro, el punto es que Cristo sigue siendo predicado y que sí, Cristo siga siendo predicado. El problema para el hombre es que tomar esta responsabilidad, tomar este trabajo, es imposible. Es imposible para el hombre de Dios, de acuerdo con su palabra. Marcos 10:37 nos dice que esto es imposible para el hombre, pero para Dios no, porque para Dios todo es posible. Y es la premisa también de Filipenses 4:13, ¿verdad? Cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está hablando de que puedo bajar de peso, puedo hacer ejercicio, puedo hacer todas estas cosas, sino que está hablando de puedo obedecer a Dios en mi responsabilidad, puedo seguir a Dios en sus términos, en su voluntad, porque Cristo me fortalece. He sido enseñado en todo, dice el apóstol Pablo, a tener como a no tener, ¿sí? A tener abundancia como a tener necesidad, pero aún así obedecer a Cristo, obedecer su palabra. A eso se refiere todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Es imposible para nosotros, después de tener una cultura en la que las mujeres han tomado el dominio de la palabra o han salido pues al quite, ahora tomar las riendas y tomar la enseñanza, ciertos hombres se les hace imposible, pero en Cristo es posible, porque Cristo nos ha equipado, nos ha dado todo, dice también Pedro, para la vida y la piedad. Nos ha dado todo lo necesario para que podamos cumplir con nuestra responsabilidad. Esa es la gracia de Dios en el Evangelio, y esa es la obra del Espíritu en nuestras vidas. Que Dios obra a través de nuestras vidas por medio de su Espíritu para que podamos llevar a cabo la tarea que nos ha encomendado. Entonces, ¿por qué el matrimonio está bajo ataque? ¿Qué es lo que vemos en nuestra cultura? ¿Por qué está siendo atacado el matrimonio? Segunda de Corintios 4. Versículos 3 y 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4. La razón por la que el matrimonio y la familia están bajo ataque es simple. Dice, y si todavía nuestro evangelio está velado o está cubierto, para los que se pierden está velado, en los que se pierden, el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿Por qué está bajo ataque el matrimonio y la familia? Precisamente porque es un trabajo del enemigo, para que no vean la imagen del evangelio
la imagen de Dios a través de Cristo. Esa es la razón por la cual está bajo ataque. Es una obra, es una artimaña del enemigo. ¿Por qué? Lo vimos en Efesios 5:32, porque el matrimonio es la representación misma de la relación entre Cristo y la iglesia. Grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. El matrimonio es una resemblanza, es una manera visible de ver la relación entre Cristo y los creyentes, y los que han puesto su fe y su confianza en Él, que han venido en arrepentimiento, pidiendo perdón por sus pecados, y se han sometido al señorío de Cristo en sus vidas. Sí, es la responsabilidad del varón. Y esto no quiere decir que el hombre tenga una posición de privilegio, sino una posición de responsabilidad. ¿Sí? Me recuerda, porque hace poco vimos la película del Hombre Araña, la película nueva del Hombre Araña, ¿verdad? Y desde, creo que fue la primera película en el año 2000, 2001 más o menos, en que el tío Ben, ¿verdad? Le dice al Hombre Araña: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y esa es la realidad de el hombre en el medio de la familia, en el centro de la familia. ¿Sí? Sí, es un gran poder el tener el privilegio de enseñar la palabra de Dios dentro de la iglesia, pero también es una gran responsabilidad de aprender, porque si la mujer hace lo que el apóstol Pablo está diciendo, pregúntele a su marido, ¿sí? Entonces el marido tiene la responsabilidad de estudiar y aprender la palabra de Dios para contestar las preguntas de su mujer, para enseñar, para guiar a sus hijos. Es se puede ver como un gran privilegio, pues, el derecho a la enseñanza de la palabra de Dios, pero también necesita una gran responsabilidad de sometimiento a la palabra de Dios, de sometimiento a la enseñanza de Dios, a los mandamientos de Dios, de obediencia, de ejemplo a la palabra de Dios. La responsabilidad espiritual entonces es del varón. Miren, 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios, pero en este punto específicamente se voltea hacia los machotes, ¿verdad? Se voltea hacia los varones y les dice: estén alertas y permanezcan firmes en la fe. Dice: portaos varonilmente y sed fuertes. Básicamente le está diciendo: pórtense como hombres. Pórtense como hombres. Porque su responsabilidad espiritual es en el hogar. Se requiere hombres verdaderos, hombres que se portan varonilmente para enseñar la palabra de Dios en los hogares, para ser un ejemplo de obediencia en el hogar. Hombres verdaderos para ser guías espirituales de su familia. Hombres verdaderos para dirigir a su familia en la palabra de Dios. Porque a su misma vez hay una línea divina de sujeción. ¿Sí? El hombre no puede ser independiente en cuanto a la enseñanza de Dios. Porque así como la mujer aprende del hombre, el hombre tiene que aprender. ¿Y de quién va a aprender el hombre? No nos queda más que aprender de la palabra de Dios mismo. Miren, Efesios 2, vamos a regresar a nuestro texto principal, Efesios capítulo 5, verso 22 al 24. Hay una línea de sujeción, hay una línea de sometimiento. Así como en las compañías hay una estructura de mando, también
Dios tiene una estructura, una línea de sujeción. Dice 22 al 24, Efesios 5, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, y estamos hablando de la enseñanza, ¿verdad? Estamos hablando de estar sujetas en ello, así como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo, siendo Cristo mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Entonces, sí, vemos esta responsabilidad. Hay veces que lo podemos tomar como un privilegio, el enseñar, pero también implica la responsabilidad de estar sujetos a Cristo mismo como iglesia. Estar sujetos a Cristo mismo en la obediencia. Porque no estamos independientes. No somos independientes, no somos más en la cuestión de los varones, no somos más que las mujeres, somos igualmente dependientes de Cristo, igualmente sujetos a Cristo, y así debemos estar. ¿Sí? Obviamente la enseñanza de la palabra de Dios es la que está en la prioridad, está por encima de todo. Así es que si el hombre enseña algo que no es con la palabra de Dios, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es lo que enseña la palabra. Si el varón o el padre de familia está enseñando algo que no es, o está guiando a la familia en algo contrario a la palabra de Dios, obviamente esta sujeción es primero a la cabeza, que es Cristo, cabeza de la iglesia, y la mujer como cabeza, como parte de la iglesia, se sujeta primero a Cristo. Y en el hombre la responsabilidad es sujetarse a Cristo para sí mismo sujetar a su familia a Cristo también. Esta sujeción no es arbitraria, no es autoritaria, sino es una sujeción en amor. Cristo mismo dijo, Juan 14:15, Juan capítulo 14, verso 15, si me amas, guardarán mis mandamientos. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sí? La sujeción, la obediencia a la palabra de Dios depende del amor. ¿Sí? Si no ¿cómo podemos decir que amamos a Dios, que amamos a Cristo, si no nos sujetamos a su palabra, si no escuchamos sus mandamientos? Si no somos obedientes y ignoramos su palabra, o si somos contrarios a su palabra, hacemos lo contrario a ella. Dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Hay una dependencia de amor en cuanto a la sujeción. ¿Qué mujer no se va a sujetar al hombre que la ama? Al hombre que se da a sí mismo por ella. ¿Qué mujer no se va a someter? Pero, obviamente, el hombre se va a dar a sí mismo sujetado a Cristo. No se va a dar a su mujer en las cosas que no son de Cristo. Obviamente regresamos, hay una dependencia en nuestra sujeción, y esto es con respecto a Cristo, con respecto al amor a Cristo. Así como la mujer se somete al hombre, el hombre ama a la mujer, el hombre se somete a Cristo porque ama a Cristo, y Cristo le ama a la iglesia. Hay una dependencia de amor y sujeción entre ambos. Esto es lo que
lo que nos, lo que nos une. Esto es lo que nos lleva, lo que nos conecta, pues, en cuanto a la sujeción. No es algo arbitrario. El propósito es el de la santificación. Miren, Efesios 5, 26 al 27. Dice, Cristo se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Y así también deben de amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Entonces, vemos que el propósito de amar y de sujetarse es precisamente la santidad, precisamente el ser apartados para Dios, ser hallados, purificados. Y esto va a ser por medio de la palabra. Este es el trabajo del hombre: santificar a su esposa y con ello a su familia por medio de la palabra. El propósito es la santificación. Y esto es como si fueran una sola carne, porque así mismo se santifica el hombre, porque así mismo busca la santificación. Dice, así mismo procura santificar a su esposa. Así mismo procura mantener a su familia en sujeción a la palabra de Dios. Versículos 28 al 31. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, porque serán una sola carne, ¿sí? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta, lo cuida, así como también Cristo cuida a la iglesia, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de su cuerpo. Por esto, versículo 31, citando a Génesis, lo que acabamos de leer, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así es que el hombre y la mujer son la imagen de Cristo y de la iglesia, unidos, representando una misma carne. Ahora Cristo no nos llama amigos, sino ahora somos hermanos y coherederos con Cristo, a través de la fe en Cristo. Somos uno, somos iguales a Él en la glorificación. Somos una sola carne. Por eso la necesidad de que el matrimonio se lleve y se relacione como una sola carne. Esa es la imagen que Dios está queriendo proyectar a través del matrimonio hacia el mundo. Un cuerpo que se santifica, que santifica a uno al otro y se santifica a sí mismo por medio de la palabra, una sola carne. El propósito de todo esto es la gloria de Cristo. Finalmente, este misterio es grande, dice el apóstol Pablo, pero lo hablo y lo digo en referencia de Cristo y de la iglesia. Todo esto, enseñanza sobre el matrimonio, realmente está hablando el apóstol Pablo y está haciendo una alusión a Cristo y la iglesia y nuestra dependencia de Cristo. La familia y el matrimonio son figuras de la relación de Cristo y de la iglesia. ¿Y quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es Cristo? Quien estando sentado en su trono se despojó a sí mismo para venir a cumplir la voluntad del Padre con respecto a nuestro pecado, porque estábamos todos igualmente destituidos de la gloria de Dios. No que fuéramos tan pecadores, sino que éramos suficientemente pecadores para estar destituidos de la gloria de Dios. Y es por eso que Cristo vino a este mundo a vivir una vida perfecta, la cual no podíamos nosotros vivir. Él la vivió por nosotros y en la cruz Cristo pagó por nuestras culpas. En su resurrección Cristo venció a la muerte y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora por la fe
Cristo es nuestro Señor, nuestra cabeza, nuestro Salvador. Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para santificarnos con su palabra, ahora nos ama, nos sustenta, nos cuida, porque somos parte de su cuerpo. Somos parte de Él, y si creemos en Él, nos arrepentimos de nuestros pecados, pedimos perdón para que seamos adoptados en la familia de Dios. Ahora somos parte de una familia grande, la familia de Dios, la familia de la fe, y parte del cuerpo de Cristo, la iglesia del Dios vivo. Es imposible para nosotros, pero para Dios todo es posible, porque solo Dios puede hacer una obra de adopción en nuestras vidas. Una familia. La misma idea que está bajo ataque para cubrir, para velar, para tapar la gloria de Dios a través de el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Por eso es que la familia está bajo ataque, por eso es necesario nosotros volver a las bases bíblicas y retomar el valor bíblico. Y no solo retomarlo para nosotros, sino predicarlo aunque haya oposición de este mundo. El domingo pasado les compartía que en Canadá ya entró esta ley, precisamente ayer, el día de ayer, 8 de enero, entró en marcha la ley C4 en el país canadiense, en el que se hace ilegal poder o promover, hacer y promover terapias de conversión. Y esto en cuanto a la ideología de género, de si acaso alguien se dice homosexual y uno trata de convertirlo, uno trata de decir, eso no es lo correcto, debes de ser lo contrario, pues eso la legislación en Canadá lo determina como ilegal, y ahora hay penas máximas de 5 años de cárcel a quien lo practique y hasta 2 años de cárcel a quien lo promueva. Así es que ahorita esta manera de pensar bíblica sobre el matrimonio está en constante ataque y ahora persecución. Y es necesario, hermanos, que despertemos, que sigamos hablándolo, que sigamos proclamándolo, cueste lo que cueste, porque esto no es un mensaje de bien, esto no es un mensaje de morales, sino que el matrimonio es la imagen misma de Cristo y la iglesia. Es una resemblanza de Cristo y la iglesia. Eso es a lo que Dios nos llamó, a predicar el Evangelio, a anunciar las buenas nuevas, y es parte de ello. Así es que en ello nos lleva tal vez nuestra libertad en seguir adelante. A lo mejor nos escuchan, a lo mejor no nos escuchan, pero sabemos que Dios va a obrar en aquellos que Dios ha destinado para ser salvos. Así es que no nos queda más que con fidelidad seguir adelante, seguir predicando y viviendo, ¿sí?, la palabra de Dios. No solamente enseñándola, sino practicándola. Nosotros mismos siendo ejemplo de que la obra de Dios sigue adelante. La sociedad y el mundo va a decir, la familia ya falló, la familia ya no es lo mismo, o está derrotado, pero vemos que la iglesia de Dios preserva los valores bíblicos y la familia sigue siendo el pilar de la sociedad. Aunque lo quieran o no reconocer, Dios sigue obrando, Dios sigue bendiciendo a las familias que son obedientes, a los padres que se someten a la enseñanza bíblica, a dirigir y a ser sacerdotes de sus hogares, santificando a sus esposas por medio de la palabra y dirigiendo a sus familias por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Así es que adelante, mis hermanos, vamos a empezar este estudio sobre el diseño de la familia de Dios para nosotros, y pues que Dios nos ayude a ponerlo en práctica, ¿verdad? Que Dios nos dirija por medio de su Espíritu a practicarlo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor, porque nos enseña, Señor, nos dirige su propósito, su plan, nos revela, Señor, su voluntad, Señor, para nuestras vidas. Padre, hemos visto, Señor, y hemos
contemplado, Señor, que usted es un Dios de orden, Señor, y usted es un Dios que ama la justicia, Señor, y que, Padre, se agrada, Señor, de la obediencia. Señor, sabemos que para nosotros es imposible, Señor, el someternos a su palabra. Sabemos que la sociedad nos toma como locos, Señor, por querer someternos, Señor, a la palabra y la enseñanza, Señor, de su palabra. Pero, aunque para nosotros es imposible, Señor, para usted nada es imposible, para usted todo es posible a través de la regeneración, Señor, de nuestras vidas, Señor, por el Evangelio de Cristo, Señor, y por la obra de su Espíritu, Señor, en la vida de los creyentes. Padre, usted obre, Señor, en aquel que se arrepiente de sus pecados, Señor. Usted perdone, Señor, traiga reconciliación, Padre, a través de su palabra, Señor, predicada. Que, Señor, usted haga la obra en la iglesia, una obra de edificación, Señor, una obra, Señor, de avivamiento, Señor, dentro de nuestra congregación, Señor, dentro de nuestras iglesias, Padre. Que, Señor, usted haga la obra, Señor, en cada familia, en cada varón, Señor, tomando la responsabilidad que nos ha dado, Señor, para ser obedientes, Señor, a su palabra y dirigir a nuestras familias en la piedad, Señor, en la fe de Cristo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da nuevamente, Señor. Perdone, Señor, nuestras faltas y, Padre, permita, Señor, que sigamos adelante creciendo, Señor, y siendo edificados, Señor, siendo una luz del Evangelio, Padre, en un mundo, en una comunidad de oscuridad, Padre. Para honra y gloria suya, Señor, usted diríjanos y llévenos en paz hacia nuestros hogares. En el nombre de Cristo oramos, Señor. Amén. Hermanos, estamos despedidos.